Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Brenda Gabriela Santana Riera y yo les voy a exponer acerca de El Sur de Jorge Luis Borges. Lo primero que habría que ver antes de meternos de lleno al cuento sería ¿quién es Jorge Luis Borges y qué importancia tiene en la literatura? Bueno, primeramente, aquí está Jorge Luis Borges en imagen porque físicamente no podemos traerlo. Bueno, Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899 y murió en Suiza, Ginebra, el 14 de junio de 1986. Desde pequeño, Jorge Luis Borges tuvo dos grandes facilidades, con los idiomas y con la literatura. Su padre era abogado de profesión, pero fue un escritor frustrado, por lo que Jorge en su infancia, tenía acceso a libros de grandes escritores de la literatura universal. Cuando Borges era pequeño, de hecho, el primer idioma que hablaba fluidamente era inglés, no español, y en su infancia le decían Georgie en lugar de Jorge. Parte de su carrera es que estudió en Suiza, y esto debido a que su familia estaba tomando unas largas vacaciones en España cuando en 1914 desató la Primera Guerra Mundial. Por lo que la familia de Borges tuvo que mudarse temporalmente a tierra neutral, que fue Suiza. Allí cursó sus estudios y, bueno, como ya dije, tuvo muchas influencias literarias que, pues, con el tiempo, con los estudios, solo se fueron acrecentando. Para finalizar la guerra, la familia regresa a España, donde Borges aprende las ideas del ultraísmo español, que para 1921 lleva consigo a Argentina a través de la fundación y colaboración que tuvo en diversas revistas literarias. Una de ellas, la que puede considerarse la más importante, es la revista Sur, donde colaboraron y estuvieron de la mano muchos grandes escritores, muchas grandes personalidades, como lo fueron Silvino Campo, María Luisa Bombal, Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Cázares, Federico García Lorca, José Ortega y Gasset, entre muchos otros. Allí mismo en Argentina fue bibliotecario a la muerte de su padre y posteriormente fue director de la Biblioteca Nacional allá en Argentina. Se convirtió en profesor en la Universidad de Texas. Y bueno, un dato que me parece fundamental en la historia de Borges y que por lo menos así lo creo, le da un poco más de méritos, es que perdió gradualmente la vista hasta que finalmente se quedó ciego. Un día despertó y se dio cuenta de que ya no veía absolutamente nada. En una biografía que leí acerca de él, decía que, parafraseando, decía que Borges había vivido toda su vida leyendo y escribiendo,
Cuando sus ojos dejaron de funcionar, lo único que le quedaba era su mente. Y con eso, con solo su mente, era lo único que le bastaba. Porque su ceguera no le impidió seguir con su trayectoria. De hecho, cuando fue director de la Biblioteca Nacional, le dictaba a las secretarias sus textos. Y también en ocasiones su madre era la que los escribía por él, porque él no podía, pero todas las ideas eran suyas. Y pues eso me parece un dato bastante interesante del autor. Otra cosa que vamos a revisar aquí, pues van a ser los frutos de todo este arduo trabajo. Su trabajo no solo se trata de narrativa. Él escribió narrativa, poesía y también era ensayista. Entonces, algunas de sus obras, la mayoría icónicas en la literatura, pues son las siguientes. De este lado, de su lado izquierdo, aquí están todas las obras que escribió como parte de narrativa. La mayoría eran antologías de sus cuentos, porque él no escribía cosas muy largas. Él creía que las buenas ideas no necesitan 500 páginas. Necesitas un pequeño espacio y con eso tienes suficiente. Bueno, no voy a mencionarlas todas. Voy a mencionar algunas que son importantes. Por ejemplo, El jardín de los senderos que se bifurcan estuvo... es una obra que tuvo mucha controversia porque se le negó el Premio Nacional de Literatura, ni siquiera se le dio el tercer lugar, aunque muchos de ellos, de sus amigos, de sus colegas en las revistas, decían que era totalmente merecido el premio. Finalmente no se dio, pero pues eso quedó en la historia, porque de hecho en la revista Sur hay un número con motivo de que Borges no ganó el Premio Nacional de Literatura. Un dato, pues, bastante interesante. Otro de las grandes obras que tiene Borges es Ficciones, que contenía prácticamente los cuentos de El jardín de los senderos que se bifurcan, y tenía otras grandes obras que pues son bastante interesantes. Este sí recibió premios. Más adelante lo vamos a ver. El Aleph, que también recibió premio. Otra que fue Cuaderno de San Martín, como parte de su poesía, ganó en su edad muy temprana. Tuvo mención honorífica en una premiación. Y también de sus ensayos, bueno, aquí hay bastante material. Una que me parece importante mencionar es la biografía de Evaristo Carriego, de 1930. Evaristo Carriego era amigo del padre de Borges, lo conoció desde su muy temprana
edad. Y se dice que por él empezó a escribir poesía, una poesía pues muy joven, muy inexperta, pero finalmente fue lo que lo inspiró a más adelante a hacer sus propios poemas. De hecho, Borges decía que no entendía nada de lo que decía, pero entendió que la literatura era también misterio. Bueno, y como parte de sus premios, como ya mencioné un poquito, obtuvo el Buenos Aires Literary Prize en 1929 por Cuaderno San Martín, el Premio de Honor de Sociedad de Autores de Argentina de 1944 por Ficciones, el Premio Nacional de Literatura en 1956 por El Aleph. Obtuvo el Premio de Literatura Formentor, o como también es conocido, el Premio Internacional de Literatura en 1961 junto con Samuel Beckett. Los dos compartieron este honor. El Premio del Fondo Nacional de las Artes en 1963, el Premio Jerusalén en 1971, el Premio Alfonso Reyes en 1973, el Premio Miguel de Cervantes en 1979, la Medalla de Oro de la Academia Francesa en 1979 y el Premio Balzan en 1981. Perdió el Premio Nobel durante sus 8 nominaciones que tuvo, todos los perdió. Una tristeza, la verdad. Pero hay quienes dicen que lo perdió más bien por motivos políticos que por artísticos. Pero pues esa es otra historia. Y sí, algunas otras distinciones que tuvo, esas no las puse aquí, pero muchos de los lugares a donde iba le daban doctorado honoris, una ocasión lo nombraron caballero, de hecho, porque pues Borges ya era toda una figura a estas alturas. Después de lo que fue el jardín de los senderos que se bifurcan con la gran molestia que representó que no ganara el premio, pues es un gran contraste a todo lo que obtuvo después de esto. Fue más que nada podría decirse que también fue una madurez en el estilo y pues aprendizaje tal cual. Ahora, una vez que hablé de la vida de Borges y sus logros, me gustaría entrar a un punto medio entre la obra y la vida del autor. Bueno, en la biografía que pude encontrar, me encontré que una historia muy curiosa y que pues es importante, me parece importante mencionarla. Resulta que cuando una vez en 1938 Borges se enamoró de una mujer y la iba a llevar a cenar con su mamá. Entonces fue a recogerla. El ascensor en el edificio no servía, así que usó las escaleras. Pues... Ay, perdón. Sí, usó las escaleras. Para esto, Borges ya tenía problemas con su visión. Y hay que añadirle a esto que estaba oscuro y pues era muy difícil, ¿no?
bueno, había pintura que todavía estaba fresca, por lo que dejaron una ventana para que se pudiera secar la pintura. Como llevaba las prisas y todo, era un poco tarde. Borges sufrió un accidente, se golpeó en la ventana con la frente y se tuvo una herida gravísima que lo llevó hasta el hospital, se le infectó y estuvo en riesgo mortal. Hay quienes dicen que este accidente tuvo un antes y un después en la literatura borgiana, porque este tiempo le sirvió para ponerse a escribir. Y pues algunos dicen que incluso alcanzó la madurez en su escritura con este accidente. No es mi intención juzgar ello, pero sí me parece interesante que en el cuento del sur se mencione algo muy similar, como es esto. Es un fragmento de la obra que encontré que me pareció que tiene mucho parecido con la historia que acabo de contar y me gustaría leerlo. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dolman había conseguido esta tarde un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches, de Whale. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. Un murciélago, un pájaro. En la frente de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. Y más tarde también hay otra cita que me llamó muchísimo la atención conforme al relato de Borges. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dolman se echó a llorar, condolido de su destino. Resulta que la infección le provocó a Borges una septicemia. Eso es en la vida real. Y estuvo un buen tiempo en el hospital. Me parece una semejanza muy curiosa. Sabemos que hay que separar al autor de su obra, pero no podemos dejar de destacar esta importancia, la importancia que le da Borges a su vida para plasmarla como una experiencia en su misma literatura. Ahora, vamos a hablar de lleno de El Sur, de Jorge Luis Borges. Esta obra trata de un hombre, Juan Dolman, el cual sufre un accidente, como ya lo vimos anteriormente. Sufrió un accidente, lo que provoca que pase un tiempo muy cruento en el hospital, tanto por los dolores como por las mismas curaciones. Hasta que finalmente el doctor lo deja ir y Juan se congratula de su suerte, de estar vivo. El relato comienza a ser, por lo menos es mi apreciación, comienza a verse un poco más feliz. Estaba el señor Dolman, reconocía las calles, el carro que lo había llevado al sanatorio, el gato que se dejaba acariciar por todos. Se sentía
dichoso de estar vivo. Hasta que las cosas para él se empiezan a tornar un poco extrañas. ¿Qué es lo que ocurre? Se mete a un tren, pero resulta que este tren no lo va a llevar a donde se supone que debería ir. Lo lleva a un lugar que él apenas conoce y pasa de reconocerlo todo a desconocerlo todo. Finalmente, se ve en un enfrentamiento con un hombre que lo amenaza con un cuchillo. Y a él también alguien le arroja un cuchillo y él sabe que él no tiene oportunidad de vencerlo, porque él apenas podía manejarlo. Y el cuento termina dejando entrever que mataron al señor Dolmont. Y digo dejando entrever porque jamás te dicen ese día lo mataron. Te dice más o menos salió sin saber si podría manejar el cuchillo o no. Lo que significa que pues nos está haciendo dudar de si realmente vive o muere. Y otra de las cosas que también nos hace dudar es en una parte en la obra que me trajo esta pregunta. Existe una división en el personaje. Hay una parte en la obra, me gustaría citarla, que dice: mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Esta línea me parece muy interesante porque no está diciendo únicamente que se siente totalmente diferente mientras disfruta del paisaje, de las calles, de todo, a cómo se sentía en el sanatorio. No solo está diciendo eso, nos está dando un atenuante que es parte de lo que en un momento decía Todorov, que se usa esta fórmula para decir las cosas sin decirlas. Vamos a destacarlo. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres. No me está diciendo literalmente que se dividió en dos personas, pero tampoco me está diciendo que no se dividió en dos personas. No sé si tomar esta parte literal como de que se dividió o que es una manera, repito, de decir que es totalmente diferente estar aquí afuera a estar en el sanatorio. Habría que cuestionarse eso. Y la otra pregunta, que es la que ronda toda la obra: ¿cuál es la muerte real en la historia? Hay una parte en la obra que nos hace creer que todo esto de el paisaje, toda esta parte después de que sale del sanatorio, se trata de una ensoñación y no de una realidad. Y si es una ensoñación, ¿dónde está Dolmont en realidad? Primero, la soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dolmont pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. Esto me quiere decir, por decirlo de alguna manera, que o está recordando o está soñando. Porque un tren común y corriente que él había visto como un tren
común y corriente, no te podría llevar al pasado. Sin embargo, podríamos suponer que sí. Pero si lo llevara al pasado, por lo menos así lo creo, lo reconocería con más claridad. Cuando él mismo expresa que lo lleva a un lugar que apenas conoce, que tal vez vio en algún momento. Ok, sí, pero acabamos de ver que él reconoce todo. Él reconoce todo lo que lo rodeaba antes del sanatorio. ¿Por qué específicamente esta parte no la reconoce? Si es que realmente es un viaje al pasado. Y si es un viaje al pasado, significa que se enfrentó a un hombre que trató o no de matarlo anteriormente de que sucediera incluso tal vez lo del sanatorio. Lo que quiere decir que jamás llegó al sanatorio. Lo cual juega mucho con el pensamiento. La otra dice, Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. Volvemos a este asunto de que Dalman no reconoce al 100% las cosas. Por ejemplo, el patrón. Y eso es importante, porque la imagen que tiene grabada es la de uno de los personajes que se encontraban en el sanatorio. Quiere decir que tal vez tiene este recuerdo muy grabado, junto con lo que pasó antes. Esto refuerza la idea de que esto no es un viaje al pasado, porque recuerda lo que pasó antes del sanatorio y lo del sanatorio. Porque no recuerda al patrón. Ese no tendría que ser un problema para Dolman, que tiene esta memoria tan buena para recordar incluso al gato. Y para reconocer que el coche en el que iba no es el mismo que aparece después, cuando ya lo había reconocido antes. Algo está pasando aquí, que está modificando las cosas. Y finalmente, la que me da un poco más acerca de si esto es una ensoñación o es un viaje al pasado. Dice, salieron, y si en Dalmon no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Otro atenuante. Esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. No me está diciendo que Dolman escogió esta muerte, que Dolman está soñando esta muerte, pero sí me está haciendo dudar acerca de ¿esto es lo que hubiera soñado? Hay que analizar la importancia que tiene este hubiera. Hubiera es algo que ya no puedes hacer. Hubiera es algo que te gustaría hacer, pero que no puedes hacer porque no puedes cambiar lo que pasó. No es un viaje al pasado. Es un sueño. Y si es un sueño,
¿por qué está soñando? Porque en este sueño recuerda dos cosas que le dan el indicio hacia el sanatorio, que es el patrón que confunde con uno de los empleados y que cuando está a punto de salir recuerda la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, citándolo. Quiere decir que tal vez, podríamos asumir que esa noche, cuando le clavaron la aguja, Dolman murió. Y que esto es una ensoñación sobre cómo le hubiera gustado morir. Cómo le gustaría realmente verse ante la muerte. Porque él antes no había pensado en la muerte hasta que estuvo en el sanatorio. Y lo dice perfectamente en la obra. No había pensado en nada de esto. Sin embargo, habría que pensar realmente si Dolman pudo haber muerto antes o si esto es real, pero él lo ve como una irrealidad por alguna razón. Me parece que tiene muchas cosas que cuestionar, pero no cabe, no me cabe duda de la importancia de las cosas que Borges escribe. Y bueno, habría que verlo con un poco más de detenimiento, pero me parece que es importante analizar cada cosa que puso Borges, porque lo puso por alguna razón. Como ya vimos, los atenuantes nos hacen dudar acerca de lo que realmente está sucediendo y lo que no, porque antes de esto, antes de que aparezca lo de los dos hombres, todo me lo dice con mucha seguridad. Ahí estaba, se levantó, no sé, lo llevaron en el carro, no dice, lo habrían llevado en el carro. Hasta ese momento empiezan las dudas, cuando todo comienza a ser perfecto para terminar algo totalmente imperfecto. Pues bueno, esto sería toda mi aportación. Espero que me hayan entendido, que no los haya revuelto. Y pues, hasta luego.